que son plata, oro, Israel, resto de las naciones en el trabajo. Está escrito en el Zohar, abre comillas, e Yitro escuchó. Él comenzó y dijo, por lo tanto daré gracias a ti entre las naciones, Creador, y cantaré en tu nombre, cierra comillas. El rey David dijo esto cuando vio que la gloria del Creador no estaba aumentando en exaltación y no era glorificada en el mundo, sino solo entre el resto de las naciones. Y si dices, comillas, pero no es el Creador glorificado en el mundo solo para Israel, cierra comillas. De hecho, así es. Pues Israel es la base de la vela para brillar. Pero cuando el resto de las naciones vienen y agradecen a Él en el sometimiento hacia la gloria del Creador, la base de la vela es complementada y se consolida sobre todas sus obras en una sola conexión. Y solamente el Creador gobierna arriba y abajo. Debemos entender por qué Él dice, de hecho, así es, el Creador es glorificado en el mundo solo para Israel, pues Israel es la base de la vela para brillar. Pero cuando el resto de las naciones vienen y le agradecen a Él, la base de la vela es complementada. Sin embargo, ¿cómo es complementada la base de la vela si las naciones vienen y agradecen al Creador? Esto parece que el pueblo de Israel toma fuerza y asistencia de las naciones con su agradecimiento, como si la fe con la que el pueblo de Israel cree en el Creador fuera tan deficiente que deben recibir asistencia de las naciones respecto a la grandeza del Creador. Como está escrito, que las naciones agregan a la base de la vela. Esto es muy difícil de comprender. ¿Está permitido recibir asistencia en la fe por parte de las naciones del mundo? Después de todo, el fundamento de la fe debe estar basado por encima de la razón. Entonces, ¿cómo una persona puede recibir fuerza de modo que tenga energía para ir por encima de la razón? Sobre esto aprendemos que es mediante la Torah, cuya luz lo reforma. También debemos pedir al Creador para que nos dé la fuerza de la fe en Él, como está escrito en la plegaria de Rabbi Elimelech, una plegaria antes de una plegaria. Deja que tu fe sea atada a nuestros corazones como una estaca que no caerá. Resulta que la fe debe recibirse del superior. Sin embargo, aquí se implica que si las naciones vienen y le agradecen al Creador, el fundamento de la fe, llamado la base de la vela, es complementado. Con el fin de explicar lo dicho anteriormente, debemos recordar lo que significan Israel y el resto de las naciones en el trabajo. De acuerdo a la regla de que todas ellas pertenecen a una sola persona. Israel se llama otorgamiento, cuyas acciones son solo para otorgar. Esto se llama la buena inclinación del hombre. El resto de las naciones son las vasijas de recepción del hombre, llamadas la mala inclinación del hombre. Es como explicamos acerca de lo que dijeron nuestros sabios. Ama al Creador tu Dios con todo tu corazón, con tus dos inclinaciones, la buena inclinación y la mala inclinación. Interpretamos que esto se refiere a las vasijas de otorgamiento, que son las buenas inclinaciones, y las malas inclinaciones, que son las vasijas de recepción. De igual manera, aquí debemos interpretar lo que dice el Zohar. De hecho, así es,
pues Israel es la base de la vela para brillar. Esto significa que la base sobre la cual el trabajo del hombre está construida es la buena inclinación, llamada vasija de otorgamiento, llamada Israel. Sin embargo, esto se considera la mitad del grado. Este grado se considera que tiene alta importancia porque son kelim más finas. Esto no es considerado que el Creador controle todas las acciones del hombre, pues Israel es llamado actos de otorgamiento. Es decir, que él puede apuntar a otorgar al Creador con actos de otorgamiento. Esta es la razón de que se considere que el Creador lo controla solo con vasijas de otorgamiento. Sin embargo, la Sitra Achra y las Klipot, cáscaras, controlan las vasijas de recepción. Esto es, que él no puede apuntar a que ellas trabajen en nombre de los cielos. Estos kelim se llaman el resto de las naciones, abajo, pues las vasijas de recepción son de importancia inferior. De acuerdo a lo anterior, podemos interpretar lo que está escrito, que cuando el resto de las naciones vienen y agradecen a él, con sometimiento a la gloria del Creador, la base de la vela es complementada. Preguntamos, ¿cómo puede ser dicho que el pueblo de Israel tome fuerza del resto de las naciones? Como está escrito, la base de la vela es complementada. Debemos interpretar que esto significa cuando las vasijas de recepción del hombre vienen y admiten que deben hacer todo con el fin de otorgar. Este es el significado de las palabras y agradecen a él, con sometimiento a la gloria del Creador. Resulta que previamente solo Israel podría otorgar al Creador, ya que Israel reconoció la gloria del Creador y que debían esclavizarse al Creador. Pero cuando el resto de las naciones vienen y agradecen a él y se someten a la gloria del Creador, es decir, que vale la pena trabajar en nombre de los cielos, incluso con vasijas de recepción, ellas tienen la fuerza de prevalecer y trabajar con el fin de otorgar. Entonces, la base de la vela es complementada, pues la vela es llamada el reino de los cielos. Esta es la base principal de Israel, puesto que el comienzo del trabajo en esas vasijas de otorgamiento llamadas Israel. Después, la base de la vela es complementada, es decir, que las vasijas de recepción llamadas el resto de las naciones también entran a la autoridad de la Kedushá, santidad, llamada vela, y reino, Malhut, cuando el reino de los cielos controla el resto de las naciones. Este es el significado de las palabras. La base de la vela es complementada y se consolida sobre todas sus obras. Esto significa que los actos de recepción también entran a la Kedushá, en una conexión, como aprendemos de los kelim de Galganta Enaim, que son vasijas de otorgamiento, que se conectan con los kelim de Ahab, que son vasijas de recepción, y se convierten en un grado. Esto se llama Gadlut, grandeza. Este es el significado de lo que está escrito, y solamente el Creador gobierna, refiriéndose a todas las vasijas y no como era anteriormente cuando él controlaba solo a Israel. Este es el significado de las palabras, el Creador gobierna arriba y abajo, es decir, él controla.
lo que significa que tanto las vasijas de otorgamiento, consideradas mayores en importancia, como las vasijas de recepción, consideradas menores en importancia, han entrado en su autoridad. El Creador gobierna todo. Debemos interpretar que en ese momento una persona recibe verdadera plenitud, pues ya tiene las vasijas para recibir tanto Hasadim, llamado Katnut, pequeñez, como Jokmah, llamado Gadlut, ya que ahora él tiene los Kelim que son aptos para recibir. Este es el significado de las palabras, y solamente el Creador gobierna arriba y abajo. Esta es la razón de que David dijera sobre esto: te agradeceré en las naciones, Creador, y a tu nombre cantaré. Cuando el gobierno del Creador se extiende sobre las naciones también, que son vasijas de recepción que han entrado a la autoridad del Creador, existe plenitud en todo. Con el fin de lograr la plenitud, de modo que el resto de las naciones en una persona también entren a la Kedushá, existe un proceso llamado Tikkun Kavin, líneas, en Katnut y Tikkun Kavin en Gadlut y Tikkun Kavin en Vak. Estas son tres asuntos que llevan el mismo nombre, pero hay diferencia entre ellos. En el libro del Zohar dice, comillas, no harás conmigo dioses de plata o dioses de oro, cierra comillas. Rabbi Yossi dijo, ¿cuál es la razón? Es porque está escrito, comillas, mía es la plata y mío es el oro, cierra comillas. Aunque mía es la plata y mío es el oro, no harás conmigo, es decir, a mí. Vamos a entender qué significa en el trabajo cuando el Creador dice, mía es la plata y mío es el oro, cierra comillas. Por lo tanto, no me harás. También debemos entender por qué Él dice, comillas, aunque mía es la plata y mío es el oro, aún así no me harás, cierra comilla. Es el que, aunque, ¿qué dice? El orden del trabajo es de dos maneras. Número uno, la persona ansía de Bekut con el Creador. A esto se le llama Kisufin, anhelos, y es considerado línea derecha, como está escrito. Mi alma añora y también anhela los patios del Creador. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esto significa que cuando una persona camina en la línea de la derecha, mi corazón y mi carne cantan. Esto significa que tan pronto como la persona recuerda al Creador, aun cuando ha estado ocupado en otras cosas durante todo el día, tantos asuntos corporales como asuntos espirituales, pero no se acordó acerca del amor al Creador. Pero tan pronto como recuerda acerca del amor al Creador, aunque el cuerpo no desea amar al Creador, aún así, la persona anhela por estos momentos cuando los pensamientos de amor al Creador vienen a él y se alegra de haber recordado que existe un Creador del mundo que vigila sobre todos y cada uno. Por lo tanto, por un lado, ahora la persona ve cómo el cuerpo rechaza estos anhelos. Es decir, que el cuerpo no disfruta que la persona quiera adherirse a él. Sin embargo, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Por lo tanto, agradece al Creador por estos anhelos, por tener una sujeción al Creador, por aferrarse a este, pues considera su deseo de adherirse al Creador mientras el cuerpo le resiste. Y esto lo considera como un gran privilegio y también porque ahora ve
que hay en él un estado de esto y eso los juzga. Pero antes de recordar el asunto del amor al Creador, estaba completamente alejado del amor al Creador. Él habría olvidado completamente que hay un asunto tal llamado amor al Creador, y su cabeza estaba ocupada con otros asuntos. Principalmente cuando está caminando en la línea derecha. Debe creer que recordar acerca del amor al Creador no es coincidencia, sino que es el Creador dirigiéndose a él y colocándolo ahora en su mente que existe un Creador y que debe conectar con él. Este significa que este pensamiento no le llegó por sí mismo, sino que fue el Creador quien se dirigió a él y le recordó acerca de todo el asunto del trabajo del Creador. Sin embargo, esto es solo por un corto tiempo, pues este pensamiento no persiste en su mente por mucho tiempo, porque mientras una persona no ha sido cualificada para ello, este pensamiento es efímero. Es como está escrito: contemplad estos malvados, son efímeros y llenos de ira. Bala Sulam interpretó que cuando los malvados obtienen un poco de sia, llamado luz desde arriba, debido a que aún son malvados, es decir, no han salido de la recepción para uno mismo, la luz se retira de ellos. Esto se llama efímero. Por esta razón, están llenos de ira. Están enojados porque la luz se ha retirado de ellos, ya que ansían la luz. Pero cuando una persona es justa y justifica la providencia y dice que el Creador me quite el despertar es por mi propio bien, y alaba y agradece a Él por tener el privilegio del pequeño despertar que el Creador le ha enviado. Él se alegra por esto. Este estado de agradecer al Creador se llama derecha, porque anhela al Creador y no le importa por cuánto tiempo saborea la forma de día. Y agradece y alaba todo el día por permitirle adherirse a él, incluso por un momento. Esto se llama dioses de plata, cuyo trabajo está en la derecha llamada plata, o la cualidad de bondad, donde solo desea bondad. Número 2. La línea izquierda es llamada dioses de oro. Bala Sulam interpretó que Zahav, oro, significa Zehav, da esto, que es lo opuesto a la línea derecha, cuando él no quiere nada, sino por el contrario anhela al Creador y quiere anularse ante él. Mientras que la persona por sí misma no quiere nada y está contenta con cualquier cosa que tenga, como si se le hubiese dado grandes posesiones. Pero en la línea izquierda él dice, esto lo quiero y esto no lo quiero, calculando la conveniencia. Es como si apunta con un dedo y dijera lo que quiere específica mediante la crítica que hace. Es como está escrito, del norte llega oro. Safón norte se refiere a Matzpunei Halev, contemplaciones ocultas del corazón, que son opiniones y esclarecimientos de sus acciones, es decir, lo que quiere a cambio de esforzarse en este mundo, que recompensa espera. Las correcciones pertenecen específicamente a la línea izquierda. En otras palabras, cuando una persona comienza a esclarecer los detalles en el trabajo, examinar para quién trabaja y para qué,
la persona comienza a sentir el trabajo real que existe en servir al Creador. La persona piensa que ya sabe lo que es bueno para él y lo que es malo para él, y piensa que esto es lo que está sobre él, que su trabajo será en la forma de la línea izquierda. Esto se llama dioses de oro. Aunque el Creador les dio estos pensamientos llamados línea izquierda, aún así el Creador dijo: no harás conmigo dioses de plata y dioses de oro. Con esto podemos interpretar las palabras de Rabbi Yossi cuando preguntó: ¿cuál es la razón? ¿Es porque está escrito: mía es la plata y mío es el oro? Aunque míos son la plata y el oro, no harás conmigo, es decir, a mí. Debemos interpretar que, aunque yo te he dado la línea derecha llamada dioses de plata, y yo te he dado también la línea izquierda, y yo te envié todos los pensamientos que estás sintiendo, aún así no me hagas, ya que el verdadero trabajo es específicamente en la línea media. Esto significa que el Creador dijo: mía es la plata y mío es el oro. Significa que mío, es decir, aunque yo te los he dado, esto no es el final, sino que tú debes caminar en la línea media, pues esta línea consta de ambas. Pero ¿de dónde tomamos la fuerza para caminar en todos estos caminos? Se dijo acerca de esto: creé la inclinación al mal y creé la Torah como condimento. Como interpretamos que todo se encuentra en la Torah. Esto es, cuando aprendemos la Torah, debemos exigir recompensa del estudio de la Torah, lo cual entendemos de dos formas generales. Número 1, nuestra recompensa será como en la luz, en ella lo reforma. Es decir, que él será recompensado con vasijas de otorgamiento, ya que sin la ayuda desde arriba es imposible salir del amor propio. Número 2, ser recompensado con la Torah. Como está escrito en el libro del Zohar, aquel que no conoce los mandamientos del superior, ¿cómo va a servirle? Esta es la recompensa que uno debe pedir a través del esfuerzo en la Torah. Claramente en el estudio de la Kabbalah está más capacitado para obtener la luz de la Torah. Es como está escrito en el libro Fruto de un sabio, comillas, debido a que toda la sabiduría de la Kabbalah habla de la revelación del Creador, naturalmente no hay ninguna enseñanza más exitosa para su función, cierra comillas. En otras palabras, cuando una persona aprende Torah con la intención de recibir la luz de la Torah, debemos comprender que, debido a que la sabiduría de la Kabbalah también habla del tema de la divinidad, mientras que en el resto de las partes de la Torah está vestida en temas corporales. Es, por lo tanto, más difícil obtener de allí la luz de la Torah, porque es difícil enfocarse en aquel que está vestido en la Torah, a saber, el Creador, aunque toda la Torah son los nombres del Creador. En la introducción al libro de Declaraciones de José de Admor de Spinka, él escribe allí en nombre de Admor, de Rabbi de Sanz, quien interpreta el verso, comillas, la gloria del Creador es ocultar un asunto y la gloria de los reyes es examinar el asunto, cierra comillas. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre la gloria del Creador y la gloria de los reyes? Esto es, ambos se refieren ciertamente a la espiritualidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grados? Él interpretó que si una persona desea aprender la sabiduría de la Kabbalah, saber cuántos mundos y sefirot existen, es decir, la gloria del Creador,
de conocer la medida de su gloria es ocultar el asunto. Sin embargo, si él quiere aprender la sabiduría, saber cómo coronar al Creador y servirle con intención y santificar sus 248 órganos y hacerlos un carruaje para la Kedushá, lo cual es la gloria de los reyes, de cómo coronarlo y servirlo es examinar el asunto. Vemos que el estudio de la sabiduría de la Kabbalah es un remedio especial que le da a la persona el poder de santificarse y ser un carruaje para el Creador. Nuestros sabios escribieron, Rabbi Itzhak Ben Pinhas dice, comillas, cualquier que tenga aprendizaje en su mano pero sin práctica no prueba el sabor de la sabiduría. Cualquiera que tenga práctica en su mano pero sin aprendizaje no prueba el sabor del temor al pecado, cierra comillas. Él interpreta allí, no prueba el sabor del temor al pecado. Los relatos y las interpretaciones están llenas de amonestación, como ética y alegorías que llevan al hombre al temor al pecado. Además, los discípulos sabios que se ocupan en las reglas de los tiempos, sus corazones son arrogantes y creen que son sabios, y no permita a Dios que lleguen al orgullo. La mala inclinación los persigue porque el compromiso de la mala inclinación es mayor con los discípulos sabios, como está escrito, cuanto más grande es uno en comparación con su amigo, su propio instinto es aún mayor a él. Debemos entender por qué las reglas no pueden producir temor al pecado y por qué las interpretaciones son preferibles a las reglas. Pues es sabido que toda la Torá son los nombres del Creador. También debemos interpretar por qué las reglas son llamadas sabiduría. Es decir, ¿qué implica para nosotros que las reglas sean llamadas sabiduría? Una interpretación se llama drush. El escrito dice, aunque desterrada te han llamado, Zion es ella, no tiene quien la búsqueda. Radak interpreta que las naciones del mundo te llamaron y dijeron que Zion es una ciudad que nadie exige devolver a Israel. Nuestros sabios dijeron Zion no tiene quien la busque, es decir, que necesita ser requerida. Es sabido que Malhut es llamada Zion. Exigir significa exigir y pedir. Esto es, una persona exige solo lo que necesite y luego pide la satisfacción de su necesidad. Al comenzar el compromiso en la Torah y las Mitzvot, comenzamos en lo Lishma. Como dijeron nuestros sabios, uno siempre debe dedicarse a la Torah y las Mitzvot en lo Lishma, y de lo Lishma llegamos al Lishma. Por lo tanto, cuando una persona se acostumbra a trabajar en lo Lishma, esta no siente una carencia en su incapacidad para trabajar en Lishma. Debido a que no siente una carencia en su situación, no necesita corregirla. Esto le causa que cuando el deseo de otorgar se despierta en él, cuando debemos trabajar en beneficio del Creador y no por nuestro propio beneficio, siente el sabor del polvo en el trabajo. Esto es a lo que el Zohar se refiere cuando dice que el hombre debe esforzarse en la Torah y las Mitzvot con el fin de levantar la Shejiná, divinidad del polvo. En otras palabras, en el trabajo, cuando una persona debe trabajar por el bien de la Shejiná, siente el sabor del polvo porque está acostumbrado a trabajar en su propio beneficio. Al ocuparse en la Torah lo reforma y luego la persona siente el sabor de la vida en su trabajo, pues mediante la intención de otorgar recibe Debekut con la vida de vidas. Sin embargo, la persona ciertamente debe pedirle al Creador para elevar el reino de los cielos, es decir, para hacerlo importante.
debido a que los inferiores no son aptos para recibir la abundancia de ella, la cual Malhut, reino, debe otorgar sobre los inferiores, pues Malhut es llamada la congregación de Israel, el conjunto de todas las almas. Ella debe esconderse para no mostrar lo que tiene para dar a los inferiores. Esto es así en beneficio de Israel. De lo contrario, si ella revela una grandeza, todos recibirán de ella con el fin de recibir. Por esta razón, ella debe esconderse y todo lo que se revela de ella es el sabor del polvo. Incluso el sabor del polvo que recibimos de ella es en beneficio del hombre. Esto es, una persona debe saber que esto le hará investigar la razón del sabor del polvo que él encuentra en ella cuando asume el yugo del reino de los cielos con el fin de otorgar. La Torá nos prometió que si seguimos el camino del Creador, es decir, que todas nuestras acciones sean con la intención de otorgar, sentiremos el sabor de la vida. Como está escrito, abre comillas, prueben y vean que el Creador es bueno, cierra comillas. Entonces, ¿por qué sentimos el sabor del polvo? Mediante esto vemos si realmente estamos marchando por el camino de la verdad o no. El hecho de que sintamos el sabor del polvo testifica de nuestro trabajo. Debemos saber que esto es así porque aún no tenemos vasijas de otorgamiento. Por esta razón, la Shejiná debe estar en el polvo y debemos pedir al Creador que la levante del polvo al darnos un espíritu de pureza y eliminar el amor propio de nuestros corazones. Con esto seremos recompensados con ver la belleza de la Kedushá y podremos comprender lo que está escrito, que una persona debe pedir al Creador por el exilio de la Shejiná y por la aflicción de la Shejiná. Debemos entender por qué la Shejiná tiene aflicción y el Creador no la levanta del polvo. Al contrario, debemos pedir al Creador que la levante, y sin nuestra plegaria Él no la levantará. Como está escrito en la bendición de la comida, el misericordioso nos levantará la Sukkah de David, es decir, Él necesita que pidamos. Pero ¿cuál es la razón? De acuerdo a lo anterior, comprenderemos que el ocultamiento, cuando Malhut está en el polvo y en la oscuridad, es para que los inferiores puedan trabajar con el fin de otorgar. Resulta que la aflicción de la Shejiná es que ella debe esconder el deleite y el placer que quiere impartir sobre las almas, pero no puede debido a que sería un perjuicio de ellos. Debido a que a través de la abundancia que ella imparte sobre ellos, mientras están en vasijas de recepción para sí mismos, ellos estarán más alejados de la Kedushá, pues la abundancia iría hacia las Klipot. Resulta que en el superior, la aflicción significa que no puede otorgar a los inferiores. Esto se llama la aflicción de la Shejiná. Por esta razón, pedimos al Creador que nos dé la fuerza de prevalecer sobre las vasijas de recepción para nosotros, y luego seremos capaces de trabajar solo con el fin de otorgar. En este momento, la Shejiná podrá mostrar la gloria y la grandeza que hay en ella, al tener la capacidad de recibir lo que ella quiere impartir. Hay una gran regla, abre comillas, la vaca quiere amamantar más de lo que el ternero quiere mamar, cierra comillas. Así pues, todo depende de los receptores. Resulta que cuando una persona se dedica a la Torah y las mitzvot, sin aspirar a recibir a cambio de su trabajo la luz que lo reforma, sino que al contrario aprende reglas
sin poner atención a la interpretación, es decir, al discernimiento. A Zion es ella, no tiene quien la busque. Cuando no tiene exigencia y petición de levantar la Shejina del polvo. Es como dice el Radak, porque Zion es una ciudad que nadie exige devolver a Israel. Debemos interpretar las palabras de Radak, como está escrito en las Sehilhirot plegarias, de pedir perdón, dichas en el periodo que lleva en las altas festividades. Recordaré al Creador y lloraré cuando vea a cada ciudad permaneciendo firme, pero la ciudad del Creador está rebajada al fondo del inframundo. Esto significa que la ciudad del Creador es llamada Zion. Aquellos que se dedican a la Torah y Mitzvot, no hay nadie para ver y exigir que la ciudad de Zion sea devuelta a Israel. Es decir, que el reino de los cielos llamado Shejinah regrese a la totalidad de Israel y al Israel individual que existe en todos y cada uno. Esto significa que la ciudad del Creador, con esto podemos interpretar lo que nos dijeron nuestros sabios. Cualquiera que tenga práctica en su mano, pero sin aprendizaje, no prueba el sabor del temor al pecado. Esto es porque el temor al pecado significa que él está temeroso de no poder dirigir con el fin de otorgar, sino con el fin de recibir para sí mismo, como está escrito en el Sulam. Debemos saber que la persona no puede tener temor de no ser capaz de trabajar con el fin de otorgar. En cambio, una persona que tiene una exigencia por Zion, es decir, que trabaja para elevar la Shejinah del polvo y no quiere que la ciudad del Creador sea rebajada al fondo del inframundo, esto puede darse específicamente al querer trabajar con el fin de otorgar. De lo contrario, Malhut debe esconder su importancia de modo que la abundancia no vaya a las klipot. Pues para él un pecado significa alguien que no está trabajando con el fin de otorgar. Él considera la recepción como un pecado, porque esta es la única obstrucción, haciendo a la Shejinah incapaz de estar en rostro revelado, sino por el contrario en rostro oculto. A esto se le llama la aflicción de la Shejinah, que ella es incapaz de dar a los seres creados el deleite y placer que tiene reservados para ellos. Resulta que si una persona simpatiza con el pesar de la Shejinah, significa que ha reflexionado sobre lo que él provoca al estar inmerso en el amor propio. Esto es, en la medida en que una persona quiere disfrutar placeres que pertenecen y pueden ser aceptados por las vasijas de recepción, dicha vitalidad se llama vitalidad de las klipot, es decir, la vitalidad que el Zohar llama una luz fina, que fue dada a las klipot para mantenerlas. Ellas imparten esta vitalidad a todos aquellos que aún son incapaces de recibir la luz de la Kedusha, que se imparte específicamente en vasijas de otorgamiento. Esto significa que debemos creer que no hay vitalidad en el mundo, excepto de parte del Creador. Esto es, incluso la vitalidad que se recibe en las vasijas de recepción se considera como recibida por las klipot. Esto significa que las klipot son las dadoras y no el Creador mismo, ya que es imposible estar en fe permanente antes de alcanzar las vasijas de otorgamiento, como fue explicado. Resulta que la vitalidad que ellos reciben es a través de las klipot, lo cual se considera que Él les ha dado dominio sobre las naciones del mundo a ministros, y no que Él mismo las gobierna. Es como interpretamos que en el trabajo
Esto significa que las personas que solo tienen fe parcial se consideran naciones del mundo. Quienes dicen que los ministros de arriba, ya sean ministros o la naturaleza u otros espíritus, influencian la vida en el mundo, y ellas no pueden decir que solo el Creador es el que las gobierna. Resulta que ellas son entregadas a las Klipot, es decir, que ellas dicen eso, pero esto es considerado como la aflicción de la Shejina, que ella debe esconderse en los seres creados. Esto es similar a una alegoría de una madre que debe esconderse de su hijo. Ella entrega a su hijo a alguna institución para niños retrasados, donde el tratamiento no es en nada parecido al tratamiento de la madre hacia el hijo, y el niño ni siquiera sabe que tiene una madre. Como resultado, el niño sufre y la madre sufre por no poder levantar a su hijo y darle todo lo que necesita, como una madre e hijo. Esto se llama la aflicción de la Shejina porque ella sufre. Por esa razón, Él nos ha dado el trabajo en la Torah y las Mitzvot para ocuparnos en ellos con el objetivo de levantar la Shejina del polvo. Y así ella no sufre el pesar de no poder cuidar a su hijo, ya que es por el beneficio del niño el no saber que tiene una madre que lo añora. En otras palabras, a través del compromiso en la Torah y las Mitzvot, con la intención, debido al pesar de la Shejina, que era recibir, que puesto que la razón del por qué la Shejina no puede serles revelada en la disparidad de forma del deseo de recibir, y debido a que la luz de la Torah reforma a la persona, nosotros queremos ser reformados, es decir, ser recompensados con vasijas de otorgamiento a través de la Torah y las Mitzvot, con las cuales se nos concede el temor. Mediante el temor somos recompensados con la fe. En ese momento somos recompensados con saber quién gobierna Israel, que únicamente Él gobierna. Esto significa que el Creador sabe que Él es el gobernador, pero los inferiores no lo sienten previamente a ser recompensados con fe. Como está escrito en la introducción del libro del Zohar, resulta que, aunque solo Él hace y hará todas las obras, aún así esto permanece oculto de aquellos que sienten bien y mal. Por lo tanto, resulta que uno debe pedir al Creador que le dé vasijas de otorgamiento, de modo que no haya pesar por la Shejina, debido a que debe permanecer oculta del hombre. Como fue dicho, esto es por el beneficio del hombre. Sin embargo, es por el beneficio del hombre solo para que él no vaya más profundo dentro de la autoridad de la Sitra, el otro lado. Pero con esto la persona no logra el propósito, ya que el propósito de la creación es que los seres creados reciban deleite y placer. Por lo tanto, mientras los seres creados no sean aptos para recibir el deleite y placer, esto se considera como la aflicción de la Shejina, debido a que ella no puede impartirles lo que los seres creados deben recibir de ella. Ahora podemos interpretar por qué nuestros sabios dijeron: cualquiera que tenga práctica, pero sin aprendizaje, no prueba el sabor del temor de los pecados. La interpretación de aprendizaje es como está escrito, abre comillas, Zion no tiene quien la busque, cierra comillas, es decir, no hay nadie que exija y le pida al Creador que le devuelva la ciudad de Zion al pueblo de Israel.
En este momento él comienza a comprender la razón de su caída. Como está escrito, ella ha caído, ella no se volverá a levantar, la Virgen de Israel, lo cual llega a nosotros porque estamos en el amor propio. Al conocer la razón, empezamos a entender cuál es el pecado, de modo que sabemos qué corregir. En este momento llegamos a sentir que todo el pecado es que estamos sumergidos en el amor propio. Por lo tanto, solo con esto podemos llegar al temor del pecado, es decir, conocer cuál es el pecado por el cual sufrimos, porque no podemos recibir el deleite y el placer. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar lo que está escrito. Cualquiera que tenga aprendizaje en su mano, pero sin práctica, no prueba el sabor de la sabiduría. Se sabe que no hay luz sin un cli o vasija. En general, una luz es considerada como el deseo del Creador de dar a los seres creados. A esto se llama su deseo de hacer el bien a sus criaturas. Este nombre incluye la luz llamada Chokma, pero hay una segunda luz llamada, abre comillas, la luz de la corrección de la creación. Esta luz se llama luz de Hasadim, cierra comillas. Esto significa que el Creador debe dar a los seres creados dos luces. De acuerdo a la regla conocida de que no hablamos del mundo de Ein Sof, sino que comenzamos a hablar después del Tzimtzum Aleph, primera restricción, es decir, una vez que ha sido dictado un juicio de que está prohibido usar las vasijas de recepción y debemos construir nuevos kelim que serán aptos para la recepción de la abundancia. Y no habrá separación. Es sabido que esto se llama vasijas de otorgamiento, que son kelim que vienen de la corrección de la creación. Esto es, una vez que tenemos la creación, que son las vasijas de recepción, lo cual es la sustancia de todos los seres creados, a saber, el deseo de recibir para uno mismo, en este clip podemos atraer dos luces. Primero, la luz de la corrección de la creación, que puede ser atraída mediante la luz de la Torá. Como dijeron nuestros sabios, la luz en ella lo reforma. Con esto obtenemos el cli llamado deseo de otorgar. A esto se tiene en cuenta como tener temor, como que la persona ya considera todo si hacerlo o no. Si la persona ve que no puede apuntar al otorgar, él es cuidadoso de no tocarlo. Una persona no puede fabricar este cli, ya que está en contra de la naturaleza de la creación, la cual es que los creados reciban deleite y placer. Y lo que los creados no pueden recibir por sí mismo llega después, a partir del Tzimtzum Aleph. Sin embargo, esto concierne a las criaturas después de que Malhut de Ein Sof anhele equivalencia de forma. Aprendemos que entonces fue hecho el masaj, la pantalla. Mediante este masaj, de acuerdo al poder de rechazo, cuando no puede recibir, nace un nuevo kli llamado Or Joser, luz retornante. Esta Or Joser, luz que refleja, nace de dos fuerzas. Primero del masaj, que se llama la fuerza de detención, que no quiere ser receptora para sí misma. Y segundo, la luz que quiere dar para que el inferior reciba la abundancia. A partir de estas dos nace Or Joser. Debemos comprender que el inferior recibe gran placer en querer otorgar al superior. En este momento, el inferior llega a sentir lo que el inferior tiene para darle al superior, que el superior disfrutará.
Pues, ¿qué le falta al superior que el inferior puede darle a él? En este momento se percata de que todo el placer del superior está en que el inferior le ayude a completar el propósito del superior. Esto es, el inferior le da al superior la oportunidad de que el superior satisfaga su deseo. Y debido a que el deseo del superior es hacer bien a sus creaciones, que los inferiores reciban deleite y placer, el inferior llega a recibir deleite y placer del superior, ya que esta es su voluntad, como está escrito en el detalle en el estudio de las 10 sefirot. Por lo tanto, resulta que una vez que ha recibido nuevos kelim del superior, a saber, las vasijas de otorgamiento que le llegan mediante el aprendizaje, ahora es el momento de recibir la luz dentro de los nuevos kelim que ha obtenido. Número 2. Este es el segundo discernimiento, atraer la abundancia del superior. A esto se le llama Hogma, que es el propósito de la creación, que los creados reciban deleite y placer. Esta luz es llamada luz de sabiduría y se considera como reglas de aprendizaje. Como fue escrito, abre comillas, cualquiera que tenga aprendizaje en su mano, pero sin práctica no prueba el sabor de la sabiduría. Hokmah. Cierra comillas. Debemos entender la conexión entre halajot, leyes prácticas, y la sabiduría. Hokmah. Es sabido que Malhut es llamada halajá, ley bíblica, de la palabra kalá, novia. También el kli para recibir la luz de sabiduría es Malhut. Y las vasijas de otorgamiento son llamadas Bina. Es sabido que la luz de Bina se llama la luz de la corrección de la creación, la cual es la luz de Hasadim. Por consiguiente, cualquiera que tenga aprendizaje, es decir, que haya sido recompensada con vasijas de otorgamiento, tiene temor al pecado. Es decir, su temor es que no pueda tener el poder de otorgar. Es decir, que él ya ha obtenido vasijas de otorgamiento llamadas Bina. En este momento, la persona debe tratar de tener halajot, leyes bíblicas. Es decir, esforzarse en obtener la Kala, la cual es Malhut, que se considera como la vasija de recepción para la luz de Jochma. Es como está escrito en el Sulam, comentario de la escalera. Abre comillas, el temor es una misbah, precepto, que contiene todas las misbot en la Torah, ya que es la puerta para la fe en él. Sin embargo, tanto el primer temor como el segundo temor no son para su propio beneficio, sino solo por temor de que vayan a disminuir en llevar contento a su hacedor. Cierra comillas. Así pues, vemos que primero debemos ser recompensados con temor y luego somos recompensados con la luz de la fe, pues la fe completa es cuando la luz de Hasadim brilla en la iluminación de Jochma. Esto se llama halajá, ley bíblica. Como está escrito, cualquiera que tenga práctica prueba el sabor de la sabiduría, y la interpretación es el sabor del temor al pecado. Sin embargo, ¿qué puede uno hacer si incluso cuando siente que ya tiene temor, es decir, que quiere otorgar al Creador y piensa que ascenderá grado a grado hasta el nivel más alto?
pero pronto obtiene pensamientos que le muestran que debe mirar al pasado, es decir, que ha tenido momentos cuando pensó que había sido recompensado con algo y él estaba seguro de que a partir de ese día no tendría descensos y no volvería a sufrir más por ser incapaz de sobreponerme a su maldad, sino que así como ahora encuentra sabor en su trabajo, así continuará. Pero ¿qué pasa después? Él cayó de su grado, de vuelta a su estado de sufrimiento, de que ya no tiene este mundo, es decir, una vida con satisfacción. En cambio, no tiene ni satisfacción ni en el mundo venidero, es decir, el deseo de hacer el trabajo sagrado. Por lo tanto, ahora que él está un poco más alto que en los estados anteriores y quiere comprometerse alegremente en el trabajo sagrado, ¿qué puede hacer si sus pensamientos lo perturban con pensamientos justificados? En su opinión, no hay nada para responderles. Por esta razón, la persona no puede hacer nada, como si ahora estuviera en un estado de descenso. Así pues, ¿de qué le sirve que ahora le haya ayudado desde arriba y crea que el Creador lo está ayudando, llamando y que quiere tenerlo cerca? Pero los argumentos de los pensamientos le dicen: mira por ti mismo, esto le sucede cada vez que piensas que estás arriba, caes a la profundidad. Entonces, ¿qué te hace estar seguro de que esta vez no será lo mismo? Sin embargo, debemos seguir el camino de los sabios que nos instruyeron: cualquiera que tiene pan en su canasta y dice, ¿qué habré de comer mañana?, está entre aquellos de poca fe. Es como Rabí Elazar en Metzudat David, abre comillas, ¿quién ha despreciado el día de la pequeñez Katnut? ¿Quién causó que los justos despreciaran su mesa futura? Cierra comillas. La pequeñez que había en ellos cuando ellos no creyeron en el Creador. Cierra comillas. Debemos comprender lo que él dice. ¿Quién causó que los justos despreciaran su mesa futura? Que ellos no creyeran en el Creador. Esta es su pequeñez. Pero si ellos no creyeron en el Creador, ¿por qué se les considera justos? Debemos interpretar el escrito que los llama justos, a pesar de no tener fe. Significa que después de que una persona recibe un despertar desde arriba, llega a sentir que lo más importante es trabajar con el fin de otorgar. Y no vale la pena trabajar para sí mismo. De este modo, la persona ahora siente que es justa y que debe agradecer al Creador por acercarlo a Él y por quitarle el ocultamiento. Por esta razón, ahora la persona quiere anularse ante el Creador. Ahora comprende y siente que la recepción para sí mismo es llamada mal y que quien la usa es llamado pecador. De esto se desprende que en este momento es llamado justo. Como está escrito, cualquiera que tiene pan en su canasta y dice, ¿qué habré de comer mañana?, está entre aquellos de poca fe. Esto significa que ahora tiene fe y cree que lo más importante es adherirse al Creador y que no vale la pena pensar en sí mismo ni por un momento. Por lo tanto, él debe estar contento de que haya sido recompensado con acercarse al Creador. Pero inmediatamente le llegan pensamientos de fe
que tiene ahora es pequeña. Es decir, que la persona no será capaz de continuar mañana. En cambio, piensa que su fe pronto lo dejará y caerá de nuevo en el control de los malvados, quienes se preocupan solo de su propio beneficio. Resulta de esto que esta es la pregunta que hace: ¿qué habré de comer mañana? Existe una regla que mañana no significa el día siguiente. En cambio, mañana significa después de un tiempo. En otras palabras, el presente se llama día y el futuro se llama mañana. Esto es, que el momento en el que se encuentra ahora se llama presente. Y hoy, y el momento siguiente se llama mañana. Esto le causa no poder alabar al Creador por haberlo acercado. Estos pensamientos, ¿qué habré de comer mañana?, lo alejan del Creador, porque él no cree que este estado permanecerá para siempre. Resulta que a pesar de que ahora esté en un grado de justo, debido a que no cree que permanecerá por siempre, se le considera entre aquellos de poca fe. Esto es que tiene fe, pero su fe estará con él brevemente y luego su fe partirá. A esto se llama de poca fe. Ahora podemos interpretar las palabras de Rabbi Elazar, porque está escrito: ¿quién ha despreciado el día de la pequeñez Kadnut? ¿Quién causa que los justos desprecien su mesa futura? Las palabras ¿quién causa que los justos se refiere a aquellas personas que están en un estado de ascenso y solo anhelan adherirse al Creador. En este momento hay justos que desprecian su mesa futura. Esto es, esa mesa que está dispuesta para una comida. Ellos la desprecian en el futuro. Es decir, que ellos dicen después del presente, es decir, después del estado en el que está ahora, cuando su mesa está bien. Después, es decir, en el momento que vendrá después, será despreciada, esto es, después la mesa estará bajo el control de la Sitra Ahra, es decir, que caerá de nuevo en el control del deseo de recibir para sí mismo. Este es el significado del verso: ¿quién ha despreciado el día de la pequeñez? La pequeñez que hubo en ellos es que no creyeron en el Creador. No creyeron en que Él puede dar un estado de acercamiento permanente. Resulta que una persona no debe despertar ninguna carencia en el regalo del Creador y decir que ahora es claro para él que el Creador no puede dar algo permanente, y traer evidencias del pasado, que él ha tenido estados buenos muchas veces, que luego partieron de él, así que no hay prueba de que el estado actual será para siempre. Aquí llega el asunto de la fe, que uno debe creer por encima de la razón y no considerar lo que dicta la razón, sino creer con fe en los sabios de que lo que ellos determinaron es cómo debemos proceder, y no mirar a la razón, porque debemos creer que ir con fe es un poder o segulá maravilloso.